Y ahora, en principio, voy a buscar el punto de vista, exactamente, como el que quiero encontrar. Estoy buscando una imagen de la Plaza de Mayo, una que representó Leonie Matisse. Estoy un poco repasando la dinámica de lo que fue la Plaza de Mayo, según Leonie Matisse, después de la segunda fundación de Garay, y hace varias obras, pasando por una Buenos Aires aldea, una Buenos Aires en sus comienzos, en sus principios. Ahora la idea es de a poco reconocer una de las imágenes para buscar un nuevo enfoque, pero 100 años casi después. Acá tenemos una del Cabildo, pero la idea es buscar una justamente del punto opuesto, mirando hacia la Casa de Gobierno. Justo esta es la que está en este momento acá en el Museo Cabildo. Leonie Matisse se radica en Buenos Aires en 1912 y en 1930 está pintando estos cuadros históricos, entre ellos el de 1883, que representa en esa época la demolición de la Recoba. Me interesa porque ella genera una evocación al pasado a partir de una reconstrucción, a partir de documentaciones, y hace un registro de cómo fue el cambio, digamos, de Buenos Aires, de los primeros pobladores que se asentaron acá, hasta, bueno, la última que hace es finales del siglo XIX, y me interesa su manera de trabajar a partir de la investigación y la pintura. Ella, a partir de documentación, de alguna manera hace el imaginario de todas estas fechas importantes para la historia y cómo fueron los cambios en la plaza a partir de la investigación y la evocación al pasado especialmente. Está embalado porque me lo acabo de llevar a Alemania, estuve en la ciudad de Leipzig, Alemania del Este, haciendo un proyecto y bueno, me lo llevé también para hacer unas pinturas, así que recién lo saco, ahora lo armamos. Bueno, ahora todo listo. También tengo paleta nueva traída de Alemania. En realidad lo que es fantástico es el acrílico porque es muy fácil para que después el acrílico no se pegue. Uno lo puede dejar debajo de la bacha, esperando a que se afloje un poco el pigmento y después la saca y es genial eso. Pero me parece como simbólico, una paleta transparente, eso es lo que me parece divertido. Algún libro antiguo con las viejas técnicas, caballete de campaña, caballete de taller, distintos tipos de paletas, pinceles, espátulas, técnicas de composición, cómo comenzar un cuadro. A mí me interesa mucho estos libros más que nada porque son muy instructivos y muchos de ellos son de publicaciones bastante antiguas en donde tienen una modalidad de explicar a la pintura desde una manera muy técnica y eso es lo que a mí me gusta. Los repaso y me interesa su impronta, de qué manera transmiten la idea de pintar y el oficio y el trabajo y todo lo que sucede en el hacer.
conocí la obra de Leoní en una experiencia que tuve de trabajo cuando trabajé para la Galería Zurbarán, para Colección Alvear de Zurbarán. Yo ahí conocí varios de sus cuadros porque ellos tienen varios. Y me encontré con un catálogo de una exposición que hicieron en el Fernández Blanco, donde tiene una documentación bastante importante de la mayoría de los cuadros de ella. Toda esta serie de pinturas que realmente yo creo que es fabulosa, no solo por el estudio del pasado que hizo y la reconstrucción, sino también técnicamente. Ella trabajaba con gouache sobre papel, sobre cartón o sobre alguna superficie más rígida, y el gouache es como una mezcla de témpera y acuarela que a ella le permitía trabajar más rápido porque se secaban más rápido. Y lo que me pareció fascinante de ella fue también, digamos, una artista francesa que se radica en la Argentina y que hace una propuesta para la época, me parece bien innovadora, y al mismo tiempo me interesa mucho también el género femenino, cómo es que una pintora mujer se va metiendo en el mundo del arte y en el circuito artístico, su instancia así como de investigadora a partir de la pintura. Es eso a mí lo que más me interesa de Leoní, es cómo de alguna manera ella explica que la pintura no se trata solamente de un oficio, pero que al mismo tiempo ella combina todo lo que tiene que ver con la historia y con la investigación, utilizando la pintura como un medio de pensamiento. Mira ese rosa fantástico que tenemos. Estamos en el Museo Histórico Saavedra, en el Museo Histórico de la ciudad Brigadier Cornelio Saavedra. Este museo en 1941 pasa a ser un museo histórico donado por la familia. En realidad siempre se pensó que esta casa era de Cornelio Saavedra, pero en realidad se trata de un sobrino, Luis María Saavedra. Este museo cuenta con objetos del siglo XIX y especialmente tiene una sala sobre Leoní Matiz, en donde cuenta todo el proceso que hizo Leoní a partir de la reconstrucción del pasado de una Buenos Aires colonial y republicana. Interesante que el museo tenga una sala exclusiva en donde de alguna manera cuenta la mayoría del desarrollo de sus pinturas en este desarrollo que hizo de la evocación del pasado. Ella trabajó con unos escritos, unos libros realizados por Furlong, que es un padre jesuita, un historiador que tuvo una de las mejores recopilaciones de documentos de la época. Y a partir de esta documentación ella hace esta reconstrucción y esta evocación del pasado. Bueno, podemos ver que su técnica es de un estudio muy profundo acerca de los aspectos atmosféricos, ¿no?, del territorio de Plaza de Mayo. Podemos ver cómo describe muy bien desde el clima que había. Ella realiza estas pinturas con gouache sobre papel madera, y utiliza esta técnica, dicen que porque al tener un secado rápido ella podía trabajar de una manera más rápida, y tiene una paleta de color siempre utilizando mucho el amarillo de Nápoles para describir esta plaza mayor de tierra, muchas veces dejando libre algunos lugares, utilizando el mismo color del papel madera, como se puede ver tal vez aquí, en donde ella no completa la pincelada, sino que deja el color del papel madera al descubierto, utilizándolo también como paleta de color. Yo creo que esa fue una de las decisiones más acertadas, porque justamente lo toma como una base de color, en donde hasta podemos verlo, por ejemplo, tal vez en la transparencia del blanco de las nubes. Acá también vemos el papel madera totalmente al descubierto. Este cuadro de que se llama La demolición de la Recoba me interesa especialmente porque la toma panorámica que ella utiliza es muy similar
a lo que sería la toma directa desde el balcón del Cabildo. Justamente está mirando desde el Cabildo hacia el Río de la Plata. Y con esta pintura podemos ver acá a la izquierda lo que era el antiguo Teatro Colón, donde hoy actualmente se encuentra en otro edificio el Banco Nación. Podemos ver la demolición de la Recoba, que fue realizada por Irigoyen, en donde los mismos comerciantes se negaban a demolerla. Por supuesto que estaba transitando Buenos Aires, la transición de una Buenos Aires aldea para prepararse en una capital cosmopolita y de alguna manera trazando la línea de lo que había sido una Buenos Aires colonial a una Buenos Aires espejo de lo que eran las plazas parisinas. Bueno, voy a preparar unos colores para llevarme un poquito la paleta de color que hay en este momento, pero va a ser nada más que una base muy suave para tomar una impresión, pero después la idea es seguirlo en el taller. Es bien importante tener siempre el trapo, la espátula para sacar la pintura, los pinceles bien limpios, todo listo para pintar un poco. Es un día muy nublado, verde talo, uno de mis colores preferidos. Olvidé el azul. El color cambia totalmente según la luz, entonces si uno está trabajando durante el día es realmente complicado encontrar el color exacto porque la luz va cambiando y como la luz va cambiando el color va cambiando, entonces por eso es que tomo una primera nota de color, pero después este color puede ir cambiando muchísimo. Lo que es importante de la pincelada es que siempre acompaña la forma. En este caso yo estoy haciendo como una pincelada más tipo acuarela, como un trazo mucho más rápido. También esto cuenta también por la situación de estar pintando fuera del taller, ¿no? Uno tiene que hacer una toma de trabajo de impresión como mucho más rápido, entonces también eso se traduce en el trazo y por eso el trazo es más rápido. Me interesa mucho este trabajo es que de alguna manera siento que la pintura genera un trabajo de un ejercicio visual que motiva a la memoria visual y hay todo un trabajo de introspección en este quehacer, en este hacer pictórico en donde uno trabaja durante mucho tiempo en un regodeo visual en donde va analizando desde los aspectos atmosféricos, la arquitectura del lugar, el clima, la búsqueda del color y también un poco haciendo una reflexión acerca de los lugares que hoy me rodean, así como en otra serie de cuadros míos hice naturalezas muertas de los objetos que nos rodean.
en esta situación me interesó como también tener un propio cuadro del lugar mío de trabajo, que para mí es fundamental, tener un espacio físico real en donde no solo voy a tener lo necesario para el trabajo y el oficio del pintor, sino también un lugar en donde puedo desplegar toda mi constelación de ideas y bueno, una idea muy romántica de esta forma de vida. Mi Matisse había sido invitada por Terry, que es un pintor de La Quebrada, en los veranos del 20, a pintar La Quebrada, y lo que hice yo fue justamente ir a buscar esos mismos lugares, esas mismas esquinas y puntos de vista para ver cómo había cambiado el espacio, el lugar. Entonces lo que hice fue ubicarme en esos mismos lugares, esos mismos puntos de vista y reproducir esas imágenes, pero casi 100 años después. Y también encontré que en esta experiencia había sido súper interesante tener una buena excusa a partir de la pintura para ponerme en contacto con la gente. Bueno, esta es la obra de Leonie. Ella capta realmente la técnica, la luz, los aspectos atmosféricos propios de la quebrada, al mismo tiempo cómo era la población y el estilo de vida en ese momento. Y por supuesto mi imagen es muy distinta, se ve una Tilcara mucho más avanzada en un montón de cuestiones que tienen que ver con infraestructura y también con cultura. Pareciera como que Tilcara se había convertido más que ya no era tan un pueblo, sino que tenía problemáticas más de ciudad. En esta misma esquina, la primera que encontré sobre Leonie, encontré que había un graffiti en esta esquina que Leonie había trabajado 100 años atrás, en donde había como una especie de escrache a un personaje de Tilcara. Realmente a mí me posicionó en una situación en donde no sabía qué actitud tomar, si realmente pintar o no pintar ese escrache. Y lo que un poco me surgió fue empezar a conversar con la gente acerca de esta problemática. Este mismo escrache se encontraba por muchas paredes en Tilcara y realmente la gente tenía como un montón de versiones distintas acerca de la problemática. Entonces mi decisión fue que si yo había ido a retratar esos mismos lugares que Leonie había encontrado y si eso se encontraba en ese lugar, evidentemente yo tenía que realizarlo. Bueno, este es un mail que uno de los empleados del museo me manda una vez que yo estaba de vuelta en Buenos Aires, en donde me cuenta que el señor que había sido escrachado en ese graffiti se había acercado al museo y había pedido por favor, junto con la policía, de que este cuadro se bajara de la muestra. Claramente el contexto y la problemática real había superado esa idea de museo y de artificio y había sido la misma persona la que había ido hacia el museo a pedir que ese cuadro se bajara. Entonces pareciera como que la problemática misma había tomado como todavía mayor importancia. Y bueno, yo sigo en contacto todo el tiempo con toda la gente de Tilcara acerca de cómo sigue esta problemática y de qué manera está avanzando toda esta situación. Del proyecto sobre Leonie, una segunda parte, después de haber ido al norte argentino, al Tilcara, era realizar una muestra en el Centro Cultural Haroldo Conti, adentro de la ex ESMA. Nuevamente se nos presentaba un desafío que tenía que ser llevar esta muestra grupal que reflexionaba sobre el Bicentenario a este nuevo lugar paradigmático para nosotros en relación a que era un lugar que funcionó como centro clandestino y que ahora estaba funcionando como un museo para la memoria. Y en ese momento yo venía reflexionando y pensando ahora no trabajar sobre esos lugares de Tilcara que había buscado de Leonie, sino sobre toda esta reflexión que ella había hecho sobre la Plaza de Mayo. Entonces mi pregunta que me formulé era ¿qué Plaza de Mayo a mí me interesaba retratar del 2010? Y siempre había pensado que iba a ser la Plaza de Mayo del festejo del Bicentenario. Y esta muestra se atrasó un poco y finalmente fue en marzo del 2011 y me dio el tiempo para pensar
qué fecha importante yo quería retratar. Para mí fue súper importante estar esos 9 días pintando y tener nuevamente una buena excusa para ponerme en diálogo con toda la gente que transitaba y que visitaba ese lugar, desde los empleados hasta el público en general. Y fue interesante porque a la gente, al reconocer que estaba haciendo la Plaza de Mayo, en el día de una juntada popular, mucha gente me hablaba justamente de la historia y de todo lo que había sucedido en el contexto del Conti y cómo ese lugar se había transformado. Y un poco recordando cómo ese lugar había llegado a su transformación. Elegí representar la Plaza de Mayo del día de la muerte de Néstor Kirchner. De alguna manera se elaboró un movimiento espontáneo en donde mucha gente fue a la plaza de manera de demostración de agradecimiento y despedida. Bueno, acá estoy en la etapa final del cuadro. Fue un trabajo, digamos, más de estudio, un trabajo de tomar la impresión del lugar y después, dependiendo un poco para qué va a trabajar el cuadro, digamos, en función de para qué proyecto lo voy a trabajar, tiene una instancia o más acabada o menos acabada. Hace tiempo que estoy trabajando esta situación del inacabado. Por ejemplo, en el Conti la instalación tenía el mural que no estaba del todo terminado, justamente porque estaba el taller del pintor. Entonces quería generar la sensación de que el pintor todavía estaba trabajando en su taller, y al mismo tiempo porque se trataba de una fecha histórica tan reciente para lo que es la historia, que de alguna manera para mi manera de ver las cosas todavía se estaba terminando de armar. Bastante el blanco de la tela, como en esta instancia de inacabado. Acá tenemos la fuente, la famosa fuente, y las banderas de los excombatientes de Malvinas, que es algo bien de contexto. La reja, ¿no? La reja también circular alrededor de la pirámide de Mayo. El logo del Bicentenario, las 2 banderas, una torre alta. Primero quiero mostrarles el retrato que hice sobre ella, tomando como punto de partida el retrato que le había hecho a su marido y luego la versión mía. De este lado Baglioni. Y ahora con un diálogo de tratamiento muy distinto, en una composición similar y haciendo también como este diálogo de imágenes. Está mi retrato, también de gouache sobre papel, y bueno, por supuesto con un tratamiento pictórico distinto, y bueno, con el detalle de que Leoní está con su marco dorado y el mío todavía o se lo robaron o no lo tiene, porque por supuesto no me podía posicionar en el mismo lugar que ella.